¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, soy Bruno Yufra, en una nueva edición de Mundo Empresarial. Hoy conversaré con el economista Jorge González Izquierdo sobre economía, sobre las perspectivas de nuestro mercado, la evolución de los principales sectores, entre otras importantes variables económicas. Con esto, regresamos. Bien, amigos, estamos con el economista Jorge González Izquierdo, que está con nosotros para conversar sobre su opinión de lo que se viene en el año 2013. Vamos a sobrevolar también lo que pasó en el 2012, cuáles son las grandes lecciones que nos dejó este año combinado, ¿no? Un año de oportunidades, pero también un año con cierta turbulencia internacional. Vamos a conversar con Jorge para ver qué cara le ponemos al 2013. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Cuéntame, empecemos primero con un breve resumen. ¿Cómo has visto, digamos, las cosas? Nosotros hemos acabado el año de alguna manera bien parados, pero no así todo el mundo. Mira, ¿Cómo ves tú las grandes conclusiones? El año 2012 es probable que acabemos en 6.3, 6.4 de crecimiento. Es cercano al crecimiento potencial de la economía. El crecimiento potencial de la economía está estimado entre 6% y 6.5%. Entonces, todo lo que cae en ese rango es como una persona que tiene su presión en orden, su temperatura en orden, todo en orden. Es un crecimiento saludable que lo puedes mantener muchos años. Correcto. Y el 2012 estamos en ese rango, entonces estamos creciendo cerca al potencial de la economía. Eso también implica que no hay ningún temor de crear inflación por el lado de la demanda, ¿no? Claro. Entonces, hemos crecido bien. El tema es, ¿y por qué hemos crecido bien? Si la economía mundial se desaceleró, incluso hasta estimados de que ha crecido 2.8, cuando pocos años atrás venía de crecer 5, imagínate, para el mundo lo que es desacelerarse de 5 a 2.8 es muchísimo. Y encima los términos de intercambio que enfrenta el Perú, que es tan sensible. El Perú, eso, el año del 2012 bajó un poco más de 6%. Entonces, en ese contexto internacional maluco, ¿cómo nosotros hemos hecho esto, no? Entonces, la pregunta que lógicamente nace es, ¿quién hizo crecer a la economía peruana? Ya no es el mundo. La respuesta es, lo acaba de decir, la demanda interna. Y dentro de la demanda interna, ¿quién es el que ha gastado? ¿Quién es el que ha gastado? Los privaditos. Es el gasto privado, no el gasto público. Así es. El gasto privado. Y dentro del gasto privado, en primer lugar, ¿quién? El consumo privado. Y en segundo lugar, la inversión privada. Claro, en algunos sectores que son importantísimos. Entonces, pero la otra pregunta es, entonces ya es el gasto privado en primer lugar y después el gasto público. Pero el gasto privado en primer lugar es el que ha impulsado el crecimiento de la economía en 2012, sí. Pero cuando tú gastas más, necesitas que alguien te financie, pues, porque tú no puedes gastar más si no tienes más recursos. ¿Y de dónde vino el financiamiento en 2012 para aumentar el gasto privado? Del ingreso masivo de capitales externos. El año 2012 se estima que han entrado, en términos brutos, 18.000 millones de dólares. Pero fundamentalmente, capital privado de largo plazo, no de corto plazo, no de capital golondrino que crea hace años. Claro. En lo fundamental, también ha venido el otro, pero en lo fundamental. Y dentro de esto es la inversión directa extranjera, y en segundo lugar, el financiamiento de los bancos peruanos que consiguen líneas de largo plazo en el extranjero muy baratas, ¿no? Y se lo han traído. Entonces, ahí cierras el círculo de que explicas por qué creció la economía peruana, quién la hizo crecer y cómo se financió. Y esa es la razón por la que tú ves cuáles son los sectores que más han crecido. Construcción, servicios, servicios financieros, y restaurantes y hoteles. Primer contribuyente, ¿no? En renta. Y comercio. Y atrás han quedado los sectores tradicionales, que era agricultura, creció poco, manufactura casi nada, minería poco. Entonces son estos sectores, ¿no?, que te dice exactamente
este modelo de crecimiento que estamos teniendo. Pero es una transformación también, ¿no? Porque típicamente nosotros estábamos... Eran los otros los que me hacían crecer, ahora es al revés. Estábamos adjuntos, digamos, a la dinámica de esos otros sectores, ¿no? ¿Y tu opinión, Jorge, para el próximo año, para este 2013? Mira, este año yo estaba hasta la semana pasada, yo daba dos opiniones, dos escenarios. Decía, si en Estados Unidos se daba el fiscal place, nos iba a ir mal. ¿Por qué? Porque se estimaba que si se hubiera dado el abismo fiscal, Estados Unidos hubiera crecido entre -3 y -4% solo el 2013. Y el desempleo hubiera brincado del 7.8, que es la última cifra que se conoce, a 9.2. O sea, hubiera entrado en recesión. Y si Estados Unidos entraba en recesión, el mundo se hubiera encogido fuertemente. Y tremendamente, claro. Pero ya felizmente se ha salvado del abismo fiscal en Estados Unidos. Apunta a crecer a 2% ahora, ¿no? Ha estado creciendo 2. Se estima este año, sí, el abismo fiscal que podría estar creciendo un poquito cerca a 3, estamos. Un poco más de 2. Cerca a 3. Si es así, yo creo que este año la economía peruana va a volver a crecer entre 6 a 7, en ese rango. Ahora hay algunos empresarios un poco más optimistas incluso. Algunos piensan que hasta 8 o 9%. No, discúlpame la expresión, pero yo no. Y eso es un sueño... Iba a decirte algo duro, pero no. Es hasta peligroso. Claro, porque ahí estarían bien por encima del crecimiento potencial y estaría generando presiones de demanda. Yo creo que los capitales van a seguir viniendo, de repente no tanto como el 2012, pero un poquito menos. Pero eso también tiene que ver, pues, Jorge, con el diferencial de tasas que existe, el libre flujo de capitales. Digamos, es una cuestión, pues, elemental, ¿no? Claro. Ante las generaciones mayores y me disgusta cómo facilidad de algunos acceso. Economistas que pertenecen a grupos de consultoría están pidiendo que se controle capitales. Es una barbaridad, porque tú solo debes controlar capitales, lo que se llama hard money. El capital es netamente especulativo, correcto. Pero no puedes controlar el capital de largo plazo, entonces sería un suicidio. Si le metes a controlar el capital de largo plazo, totalmente. Un suicidio. Claro. Entonces estos que están pidiendo acá, es que ahí hay, pues, intereses a asociados al tipo de cambio, pues, al final de cuentas, ¿no? Claro, es claro que no puedes controlar las tres cosas, ¿no? El tipo de cambio, el libre flujo de... tú conoces la trilogía imposible. No se puede, pues, ¿no? Libre flujo, tienes que tener libre en el largo plazo. En el largo plazo eres dos de ellas, pero no las tres. No las tres. Y en el corto plazo sí puedes mover las tres, pero con ciertos costos. Claro. Pero bueno, ya el doctor Velarde se encargará de equilibrar un poco. No, pero no solamente el Banco Central, porque el que ha estado poniendo el pecho ante la entrada masiva de capitales, porque también no se puede permitir que el dólar... Mira, el año pasado, para mí, el dólar cayó por ascensor. Sí. Este año yo creo que va a caer por escalera. POC se estabiliza como un escalón. POC se habla hasta de 2. Ahí sí, tanto, ¿no? Ya también es una inspiración pesimista. Nadie, ¿no? tiene una bola de cristal. ¿Y por qué en el pasado te caía por ascensor? Era porque el único que salía a poner el pecho era el BCR. Solito. Subiendo encajes, ¿no? Tiene sus recursos. Pero no basta, pues, porque cuando te viene una ola muy grande no la puedes, no aguantas. Y por fin han entendido dos instituciones que también deben hermanarse, enlazar los brazos y salir las tres a enfrentar. En segundo lugar, el MES, claro, generando un superávit fiscal. Y ya el ministro de Economía ha dicho que este año, 2013, va a prepagar deuda externa por 1.500 millones de dólares. No es mucho, pero por lo menos va a agarrar 1.500 millones de dólares y lo va a sacar, pues. Claro. Y la Superintendencia de Bancos y Seguros, que está tomando sus medidas de tipo administrativo para, por ejemplo, las que tomó a fines del año pasado, para moderar que la oferta de dólares proveniente de los bancos. Ya los tres, cuando salgan los tres, ya la cosa va a seguir bajando, pero va a ser por escalera. Se va a capear mejor. Va a ser por escalera. Bueno, vamos a ver. Por otro lado, también está el compromiso, ministro, de empezar a gastar de una manera un poquito más ordenada. No ha habido todavía importantes inversiones que no se pudieron ejecutar, mira, ¿no?
al tercer trimestre estabas acercándote a 60 puntos y en diciembre, en 3 meses ya te acercaste a 80 en términos de gasto de inversión. Sí. Eso es peligroso. Sí, pues, Ya, tú has visto que en los últimos 3 meses han entrado a gastar. Todo, No, eso es peligroso, no. Vamos a ver qué pasa pues este año, porque ayuda también sin duda, ¿no? El compromiso No, público el gasto en infraestructura es necesita, no se puede postergar. Pues, eso, porque según últimos estimados privados, el déficit en infraestructura que tenemos es 88.000 millones de dólares, de los cuales la mitad casi es energía, solo. Claro, es uno de nuestros grandes. Entonces tenemos que promover eso. El Estado no tiene plata para hacer eso, pero tiene que promover para que venga el capital privado, sobre todo el extranjero, a invertir, ¿no? Lo cual a su vez te hace que vengan más dólares, pues. Claro, bueno, yo creo que va a ser la constante, ¿no? Yo creo que, digamos, un empresario sensato tiene que proyectar un dólar bajo más los siguientes años, ¿no? Ah, hacia la baja, o sea, ni mira, siquiera un dólar bajo, sino hacia la baja, mira, de forma constante, ¿no? salió una noticia que pasó un poco desapercibida en noviembre del año pasado. Ben Bernanke, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, dijo, en plena campaña de Obama, dijo, voy a hacer un quantitative easing 3 y voy a empezar a comprar, escúchame bien, 80 billones de dólares mensuales. Es decir, para que la gente me entienda, la maquinita en Estados Unidos va a empezar a producir billetes nuevecitos, dólares nuevecitos, a una tasa de 80 billones, o sea, 80.000 millones de dólares mensuales, hasta que la tasa de desempleo, que está en 7.8, baje a 6.5 o menos, o que la inflación, que está menos de 2, la core inflation, la inflación estructural, que está menos de 2, te suba a 2.5 o más. Cualquiera de las dos cosas que ocurre. Pero ocurra primero. Si tú lees las minutas del Banco Central de Estados Unidos, ven que ellos están proyectando que el 6.5 recién lo vas a alcanzar a mediados del 2015. Y esa cantidad de dólares que van o sea, obvio, puede ser 2013, 2014, a menos que la economía norteamericana se pare antes, entonces ahí lo van a cortar, pero con la información que se tiene hasta ahora, eso tira para largo. Entonces el exportador peruano, sobre todo el no tradicional, el que tiene márgenes pequeños, tiene que entender que tiene que buscar en otras áreas la competitividad que está perdiendo con el tipo de cambio real. Por supuesto. Jorge, déjame hacer una breve pausa y regresamos. Hay varios temas adicionales que quisiera tratar contigo en esta oportunidad. Estamos con Jorge González Izquierdo. Señores, regresamos tras una brevísima pausa. No se muevan.